Bueno, tengan todos nuevamente muy buenas tardes, gusto de saludarlas, saludarlos, contarles que desde el punto de vista de, de, de la planificación que teníamos en cuanto a nuestro curso, yo creo que recién ahora estamos tomando una coordinación mejor en términos de las fechas, producto de que nosotros comenzamos antes, después el semestre, ¿cierto? Nos pidieron que lo reiniciáramos y había un desfase con algunas actividades que yo había planificado en la plataforma UTAMED y la materia que vamos viendo, pero yo creo que ahora ya estamos alcanzando esos tiempos iguales, donde la materia se pasa por la plataforma, también se pasa a través de estas clases por Zoom, y la idea es que ustedes vayan aprovechando ambos espacios de aprendizaje. Quiero agradecer a los que han podido responder su reporte en la plataforma. Es una retroalimentación muy interesante para mí, sobre todo por las sugerencias. Y en ese sentido, pierdan cuidado que el espíritu, como se lo he declarado desde un principio, es poder tener la mayor apertura, la mayor amplitud de poder comprender las situaciones que se vayan sucediendo, y en ese contexto vuestras sugerencias son todas muy bien acogidas. Sin embargo, quiero hacer la aclaración de que algunos de ustedes me plantean que quieren una forma de clase, una forma de entregar la asignatura, y nosotros ya hemos conversado y hemos definido 2 veces cómo vamos a hacer estas clases por Zoom. Estas clases por Zoom, una parte es pasar la materia y otra parte es resolver dudas que vayan surgiendo de la plataforma. Y eso ya no lo podemos cambiar. De esa forma nosotros hemos declarado que vamos a desarrollar esta forma sincrónica de comunicación, porque es importante que ustedes entiendan, pero entiendan de corazón, que este semestre que es a distancia es una mezcla de estrategias de aprendizaje, donde tenemos nosotros la plataforma educativa UTAMED, donde está toda la materia, y lo más bien nosotros podríamos desarrollar un semestre directamente solo por la UTAMED, sin comunicarnos sincrónicamente a través de Zoom, pero además la institución ha definido que es obligatorio la comunicación por Zoom con ustedes, dictando las clases, es lo que estamos haciendo, y además estas clases son grabadas y subidas a alguna plataforma para que ustedes lo puedan ver cuando estimen conveniente. Por lo tanto, esa es la manera que nosotros vamos a dictar la cátedra de protección radiológica, y ahí me gustaría dar un espacio de un par de minutos, brevemente, para que pudiéramos cerrar el tema por si alguien no lo comprende o entendió una cosa distinta de cómo era la asignatura. Entonces doy la palabra, ustedes se activan solito el micrófono. Adelante, por favor. Entonces, asumo que está claro el cómo nosotros vamos a desarrollar la asignatura, para que en los reportes no me planteen el que cambie el cómo estamos entregando la asignatura. Si al final del día es un acuerdo que llegamos entre todos. Insisto, la mayor amplitud de parte mía con respecto a la fecha, yo voy a ser súper flexible. Con respecto a los trabajos que son formativos de ustedes, que tienen que ver con las fichas, lo mismo, lo mismo. Estoy generando trabajos grupales de manera tal de alivianarles también a ustedes la dedicación al estudio de algunas materias. También recuerden ustedes que les informé que no era obligatorio hacer los reportes. No es obligatorio hacer los reportes en la plataforma, porque cada módulo en la plataforma, dentro del modelo educativo que tiene la UTAMED, cada módulo termina con un reporte, y ese reporte sirve de retroalimentación para el tutor dinamizador como para ustedes. Pero con el objetivo de facilitarles la vida, le eliminé el reporte. El que quiera enviar reporte igual lo puede hacer, y yo feliz de la vida, porque es una vía de saber y tener un feedback directo con ustedes. Pero el que no lo quiera hacer porque no tiene tiempo, no tiene ganas, no hay problema alguno, y eso no va a tener pero ninguna injerencia en vuestra evaluación.
¿Queda claro entonces lo del reporte? Por lo menos alguien que me diga sí o me escribe, diga sí, profe, está clarito el reporte, está clarito cómo vamos a hacer la asignatura en la parte de cátedra. Por favor. Veo ahí un chat. Perfecto. Muy amable. Listo. Entonces, justo está entrando la PIA. Gracias, muy amable. Está entrando la PIA. Y vamos a ir a la presentación de hoy que vamos a avanzar. No estoy compartiendo pantalla porque hoy día el internet ha estado, perdón, no estoy compartiendo video porque hoy he tenido varias reuniones por otros asuntos que yo hago aquí en la universidad y el internet ha estado bastante malo, entonces quiero privilegiar el que ustedes me escuchen y lo relevante es lo que va quedando, ¿ya? Cualquier duda, cualquier consulta, ustedes me la van haciendo de inmediato para que vamos clarificando dudas. Nosotros vimos la semana pasada, y yo creo que con lo que vimos ya está bien, tiene que ver con la relevancia de las fuentes de las radiaciones ionizantes, y yo me focalicé en las fuentes artificiales, y dentro de las fuentes artificiales está el aporte que hacemos nosotros como tecnólogos médicos, desde el punto de vista de ser la principal fuente de radiación artificial. No voy a continuar con el PPT anterior porque ustedes ya lo vieron, ya lo trabajaron a través de las fichas y ya hablábamos sobre las fuentes misceláneas. Pero sí, esta semana vamos a comenzar a ver un tema que ustedes hasta el día de mañana tienen para trabajar, que tiene que ver, y ojo lo que voy a decir, tiene que ver con un repaso. Repaso. Eso significa que yo doy por hecho que ustedes saben todas estas cosas y lo estoy repasando, porque desde el punto de vista de la protección radiológica es fundamental que yo tenga la certeza que ustedes manejan algunos conceptos fundamentales en relación a los rayos X y a la radiactividad, pero insisto, este es un repaso. El módulo 2 es un repaso completo que ustedes debieran ya traer visto desde la física que tienen en nuestra formación como carrera. Bueno, vamos a hablar de los rayos X. Hoy día vamos a hablar de los rayos X, y ahí nos vamos a quedar, y la próxima semana, en la próxima clase de Zoom, vamos a hablar de radiactividad. Bueno, este señor que sale ahí, ustedes ya lo conocen, es el culpable, bien entendido, el culpable que hoy día estemos todos sentados frente a un computador, o estemos sentados frente a una tablet, un celular, depende cuál es el instrumento que ustedes están utilizando. Y Wilhelm Conrad Röntgen fue un físico alemán que en el año 1895, el 8 de noviembre de 1895, descubrió los rayos X. Descubrió los rayos X. Ustedes deben saber que Röntgen lo que estaba haciendo era estudiar los fenómenos de luminiscencia. En ese momento, en Europa, el leitmotiv del estudio era saber por qué, cómo se generaban los colores, cómo se generaba la luz. Y Röntgen estaba en eso, estaba estudiando en estos tubos de Crooked, que ustedes ven acá, fenómenos de luminiscencia. Y desde el punto de vista práctico, Röntgen lo que tuvo fue la fortuna de poder asociar ciertos hechos, ciertos fenómenos que hace 30 años se estaban generando. Me explico, ¿por qué 30 años? Porque estamos hablando de 1895, pero aproximadamente desde 1860, 1865, se había comenzado a estudiar estos fenómenos de luminiscencia en las mismas condiciones, con la misma instrumentación que Röntgen, pero nadie había descubierto los rayos X. Entonces, de los presentes, ¿alguien me puede contar, nos puede contar cómo fue el descubrimiento de los rayos X? Yo sé que ustedes se lo saben. El que me lo cuenta tiene 0,3 décimas para la primera prueba. Acá. ¿Quién está por ahí? Manuel. Don Manuel. Bueno, en general lo que estaba haciendo Röntgen era trabajar con un tubo de rayos catódicos para ver las propiedades de la luz
y se dio cuenta de que, a pesar de que no observaba nada, había una luminiscencia. Ya. Había esparcido unas partículas de fósforo y justo empezaron a iluminarse. Y empezó a probar la distancia y se dio cuenta de que incluso atravesando, estando la puerta cerrada, se veían y empezó a probar con distintas estructuras para ver si se seguía bien. Y como en realidad no sabía de qué se trataba, le colocó, porque esa es la asociación a la incógnita en las ecuaciones, una X. Perfecto, excelente, Manuel, muy bien, muy bien. ¿Cuántas décimas ya lleva junto a usted? Sí, está. Esta es la primera. Al menos de las que veces ofreció, sí. Vale, ya, muy bien, excelente. Mira, lo que comenta Manuel es absolutamente correcto. Lo que sucede es que Röntgen, por esos azares de la vida, como él estudiaba fenómenos de luminiscencia, para poderse dar cuenta de la luz, que no vamos a pensar que la ampolla que tenía Röntgen generaba luces como la que nosotros tenemos actualmente, sino que eran muy tenues, en intensidad eran muy bajos. Y en ese sentido, los estudios de Röntgen eran a laboratorio oscuro, en la noche, y en ese sentido, cuando Röntgen enciende el tubo, empieza a ver los fenómenos de luminiscencia que se generan justamente donde los rayos catódicos. ¿Quién me cuenta qué son los rayos catódicos? ¿Quién habla por ahí? ¿Quién habla por ahí? ¿No? ¿Nadie quiere hablar? Bueno, los rayos catódicos son ahora es fácil decirlo, son los electrones. Son los electrones. Entonces, en el lugar donde chocaban los rayos catódicos, que era una plaqueta, o muchos rayos chocaban con el vidrio de la ampolla, ahí lo que sucedía era que se generaban luces de diferentes colores. Pero cerca del tubo, había una placa de platino cianuro de bario. Y el platino cianuro de bario es un elemento que es fosforescente, es decir, se activa, florece cuando recibe cierta energía. Y se generaba luz en una posición que no era dentro del tubo, sino que era en otro lugar. Y como muy bien explicaba Manuel, a pesar que Röntgen tapó el tubo, colocaba cosas en el trayecto del tubo hacia la placa de platino cianuro de bario, se dio cuenta que estos rayos misteriosos, estos rayos X, y X porque es la incógnita de la ecuación, igual atravesaban y estimulaban. Y en una de esas maniobras que él estaba haciendo, se dio cuenta que se reflejaba también interiormente las cosas, los huesos. Y ahí vino la audacia, la astucia, la inteligencia de Röntgen de poder dimensionar que este descubrimiento que él había hecho de estos rayos X misteriosos tenían una trascendencia tremenda, porque, ojo, permitían ver el cuerpo humano sin tener que abrirlo. En ese momento la disección de los cuerpos era la única forma de poder ver, estudiar y sanar a las personas en ese momento. En cambio acá, sin la necesidad de generar ninguna injuria en el cuerpo de su paciente, podían ver las estructuras internas. Y obviamente Röntgen es el motivador de después del desarrollo de la radiactividad, que eso se los voy a contar la próxima semana. Ahora, desde el punto de vista práctico, Röntgen tuvo una actitud muy poco común en los tiempos que vivimos actualmente. Ustedes saben que Röntgen después recibió el premio Nobel por el descubrimiento de los rayos X en 1901. Es más, fue la primera persona que recibió el premio Nobel en la parte de física. Y en ese sentido, Röntgen
ustedes saben que el que se gana el premio Nobel, obviamente hay un estipendio que lo da en este caso es uno de los países, no sé si es Suecia, por ahí, pero Rothschild lo que hizo con ese dinero fue donarlo, entregarlo a la universidad, y con eso construyó un laboratorio 2.0. Y lo otro, que hoy día está tan comúnmente utilizado, que es patentar todo. El que descubre algo lo patenta, porque el que quiere usar lo que yo descubrí me tiene que pagar por mis derechos de propiedad. Pues bien, Rothschild no colocó ningún impedimento desde esa perspectiva. Es decir, él no se apropió de los rayos X. Él los dejó para que fueran utilizados libremente y sin costo alguno por las personas en el mundo entero. Bueno, en Chile, en la Universidad de Chile, el profesor Luis Ladislao Seger, y el otro se me olvidó, se los comento la próxima semana, de la Escuela de Ingeniería, al par de meses empezaron a trabajar con los rayos X acá en Chile. Y no es que se comprara un aparato rayo X y tú lo pudieras ir montar acá, sino que a través de los escritos de Rothschild, del artículo científico que hizo Rothschild, mire cómo concadenamos lo que hemos venido conversando, la relevancia, la importancia, la preponderancia de la investigación científica, ¿vale? A través de ese paper, acá en Chile, el profesor Luis Ladislao Seger y el profesor Salazar, ahí está, profesor Salazar, ellos desarrollaron, creo que a los 2 meses, 3 meses, tomaron las primeras radiografías en Chile. Y como anécdota histórica, Chile es el primer país en Sudamérica en haber tomado una radiografía. Así que estamos muy vinculados con Rothschild desde un principio. Bueno, acá ustedes observan esta manito, ¿cierto? Esta es no es que sea la primera radiografía, sino que es la radiografía más común, que es la radiografía, en rigor es la primera radiografía también, de su señora Berta. Y acá está el anillo de Berta. ¿Alguien sabe cuánto tiempo aproximadamente se demoró el disparo de Rothschild para tomar esa radiografía? Como 15 minutos. Exacto, 15 minutos. 15 minutos. ¿Ustedes se imaginan lo que sería en estos tiempos tomar una radiografía en 15 minutos? Sería impensado, ¿cierto? Sería poco práctico, no se pudiera hacer. Pero en ese entonces, recuerden ustedes que acá no había pantalla intensificadora cuando estamos hablando de la película radiográfica, ahora es todo digital. Pero anteriormente recuerden ustedes que se usaba la placa radiográfica, que yo creo que ustedes la vieron, sí, en mantención. Y la placa radiográfica no se expone directamente a los rayos X, sino que, en rigor, la placa se expone a los rayos luminosos que se generan en la pantalla intensificadora del chasis. Obviamente los rayos X también participan, producen cierto ennegrecimiento, pero el rendimiento de los rayos X para generar ennegrecimiento en una placa radiográfica en forma directa es absolutamente paupérrimo. De ahí la creación y la utilización anteriormente de las pantallas intensificadoras. ¿Ya? Así que ojo con ese aspecto. Hay un documento bien interesante que habla sobre el descubrimiento de los rayos X, pero yo sé que ustedes están ya tapados de pega, están con mucho trabajo. Si alguien en algún momento quiere tener ese documento como cultura general, me avisa y yo internamente lo comparto con ustedes, ¿ya? Continuamos. Ahora, esta es la gran pregunta. ¿Qué son los rayos X? Y yo creo que por el esquema, ustedes ya se dan cuenta, que los rayos X son simplemente ondas electromagnéticas. Son ondas electromagnéticas, es decir, es similar a las ondas de radio, de microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible. Los rayos X, desde el punto de vista de su concepción, de su definición, son eso.
Y una onda electromagnética, chiquillos, chiquillas, se define así como dos ondas sinusoidales que son perpendiculares entre sí y que viajan en línea recta a la velocidad de la luz, donde una de las ondas va a representar el campo eléctrico y la otra onda va a representar el campo magnético. Entonces, en ese sentido, uno no tiene cómo distinguir, si tuviéramos nosotros la capacidad a través de nuestros sentidos, ¿cierto?, de poder ver o escuchar o sentir o oler. Estoy hablando algo que no es real, ¿cierto? Porque ustedes están claros que los rayos X, ¿por qué son tan peligrosos? Porque nosotros no los detectamos por nuestros sentidos y por eso tenemos que valernos de instrumentos que nos puedan avisar que estamos en presencia de los rayos X y los podamos cuantificar. De ahí y lo vamos a comentar, de ahí las propiedades de los rayos X que son fundamentales para poder detectarlo y cuantificarlo. Pero volvamos a este tema del espectro electromagnético. Mira, desde el punto de vista práctico, nosotros hemos ya conversado, ¿cierto?, que en este espectro electromagnético vamos a tener ondas electromagnéticas que van a tener cierta propiedad, Cuando hablo de propiedad, es lo que puede hacer algo, ¿vale? Cuando hablo de característica, me refiero fundamentalmente a los efectos que pueda hacer algo, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de las propiedades de la onda electromagnética, son todas similares. ¿Qué es lo que tiene una onda electromagnética? Nosotros, ¿cómo la podemos describir? ¿Qué podemos describir en una onda electromagnética? Acá está, ¿cierto? Puedo describir una amplitud, una frecuencia y una longitud de onda. Esto ustedes lo han visto en física, por lo tanto yo no voy a profundizar en esos aspectos. Ahora bien, las ondas electromagnéticas, las que a nosotros nos interesan en este curso son los rayos X y los rayos gamma, porque tienen cierta particularidad. Y esa particularidad es que ellas son capaces de generar, ¿qué cosa? Ionización, ¿cierto? Ionización. Y la ionización, como ya lo hemos conversado, es la capacidad que tiene algún tipo de, en este caso, de onda de arrancar electrones. Ahora, mientras más pequeña la longitud de onda, acá hay una relación inversa, ¿con qué cosa? Frecuencia. La frecuencia. Exactamente, exactamente. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, ustedes tienen que entender una cosa, que dependiendo, y acá me devuelvo, que dependiendo la longitud de onda que tenga una onda electromagnética, dependiendo de la longitud de onda, es con el tipo de estructura que va a interactuar. De ahí, por ejemplo, que las ondas de radio, que tienen longitudes de onda de los metros, son detectadas también por estructuras que son grandes, como las antenas. Interactúan con las antenas. En el caso de los rayos X, como tienen una longitud de onda pequeña, interactúan a nivel atómico, por lo tanto son capaces de arrancar electrones. Por eso su predisposición por interactuar con el material genético que nosotros tenemos. Lo mismo los fotones gamma. Así que en ese sentido tienen esa particularidad. Continúo. Miren, es importante también por cultura general que ustedes comprendan que las ondas electromagnéticas, cualquiera sean estas, no necesitan un medio material para propagarse, es decir, se pueden propagar en el vacío. También que independiente la frecuencia y la longitud de onda que tengan ellas, todas viajan a la velocidad de la luz. ¿Ok?
Y lo otro importante, que las ondas electromagnéticas presentan las propiedades típicas del movimiento ondulatorio. Eso es súper importante, propias del movimiento ondulatorio. Ahora, desde el punto de vista de los nombres con los cuales uno conoce el concepto de rayos X, o luz, o rayos gamma, o microondas, todas ellas, desde el punto de vista del nombre, podemos hablar de dos cosas. Uno, hablar de fotón, y cuando decimos fotón, nosotros lo asociamos de inmediato con una onda electromagnética. Y cuando nosotros también hablamos de estas ondas, ¿cierto?, electromagnéticas, hemos escuchado el nombre de cuanto, que viene de la teoría cuántica, que ustedes algunos ya lo hicieron, otros lo están averiguando, que tiene que ver con esta cuantización o discreción o paquetes discretos de energía. Esos son los cuantos, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo hable de cuanto o hable de fotón, ustedes de inmediato lo tienen que asociar con ondas de tipo electromagnéticas. Miren, esto es parte de lo que ustedes han estado desarrollando. ¿Qué significa que los rayos X, que los X eran rayos X, tengan un comportamiento dualista? Eso es central. Es decir, que se comporten como una onda, pero que también se comporten como una partícula. ¿Quién me lo quiere explicar? ¿Quién lo quiere explicar a todo? Y tiene 0,3 puntos para la primera prueba. Manuel no, porque ya tiene 0,3. ¿A quién le gustaría? Gracias, profe, también me seguía la respuesta. Muy bien, Manuel. Entonces le doy muy bien en la prueba. Así que, impecable. ¿A quién le gustaría poder participar? Bueno, miren. El concepto de dualidad onda-partícula consiste en que un fotón de rayo X nosotros lo podemos concebir como una onda o como una partícula. No significa, y eso es importante, no significa que tenga un comportamiento dual, que en un momento sea onda o sea partícula. Estoy hablando de cómo interactúa, ¿vale? Eso es importante. Por lo tanto, no significa que en un momento sea onda y en otro momento sea partícula, sino que dependiendo de su longitud de onda y frecuencia, se van a comportar, y esto es importante, de manera distinta, y acá viene la comparación, a los fotones de la luz. Es decir, de cómo van a interactuar con la materia. Y ahí es relevante el comprender que la interacción de la radiación con la materia va a estar dado esencialmente por qué características de los rayos X, por qué propiedades de los rayos X, específicamente, chiquillos, por su longitud y frecuencia, ¿vale? Por su longitud y frecuencia. Para hacer la diferenciación, propiedades vamos a entender como lo que puede hacer algo, ¿vale? Para que no se les vaya a generar una confusión. Propiedades es lo que pueden hacer los rayos X. Y las características lo vamos a entender como particularidades propias de los rayos X. Particularidades propias de los rayos X. Y para que no se confundan, esas características van a ser específicamente las que tienen todas las ondas electromagnéticas, que tienen una longitud de onda, una frecuencia y una amplitud, para que no se vayan a confundir.
¿Duda, consulta con respecto a esta dualidad onda-partícula? Perfecto. Continúa. Bueno, ahí hay una esquemita que sale en internet, pero queda claro que es un fotón, ¿cierto? Que es un fotón. Un fotón, en el fondo, es una desaceleración de electrones, que ya lo vamos a ver, o bien un cambio de los electrones en diferentes capas dentro de un átomo, y esa diferencia en términos de energía de ligazón se reirradia al medio como una onda electromagnética que, dadas las características de longitud de onda, frecuencia y amplitud, son los rayos X. A ver, ¿cómo se llama la primera forma de producción de los rayos X? Característico. Bueno, los característicos, pero los característicos son, entre comillas, y lo voy a colocar así, desde el punto de vista de la generación de imágenes, son menos importantes. ¿Cuál es la otra forma de producir? Vale, y en chilensis es de frenado, ¿cierto? Porque si decimos Frestralum, estamos hablando en Har alemán. Nosotros estamos en Har Chile, ¿ok? Por lo tanto, la primera forma de producción es radiación de frenado. Y la radiación de frenado consiste en que viene un electrón, ese electrón cambia de dirección. Viene un electrón, que algunos le llaman electrón proyectil, ¿cierto? Y ese electrón, cuando se ve influenciado por el campo eléctrico que tiene, en este caso, el núcleo de un átomo, se deflecta. Se deflecta. El deflectar significa cambio de dirección, ¿ok? El deflectar significa cambio de dirección. Y ese cambio de velocidad del electrón, esa diferencia de velocidad, esa energía, se reirradia al medio como una onda electromagnética, que, dadas las características de amplitud, frecuencia y longitud de onda, es rayos X. Esa es la primera forma de producción. Después tenemos la segunda forma que correctamente... ¿Cuál fue el nombre de la compañera que habló? Los rayos X característicos. Sí, ¿cuál es su nombre, hija? Valentina Arias. Ya, gracias, Valentina. Lo que pasa es lo siguiente, que miren, a veces, a final de semestre, hay personas que dicen, profe, estoy reprobando, que aquí, que allá, y yo veo si esa persona durante el semestre ha tenido una actitud de aprendizaje permanente, es decir, ha sido proactivo o proactiva, y obviamente yo valoro esa actitud. Y es muy distinto que una persona, uno pueda reevaluar su condición si esa persona nunca vino a clases, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, uno, ¿cómo va a tener la certeza que esa persona aprendió si nunca vino a clase, nunca participó en clase? En cambio, una persona que participa, que viene, que se hace notar en la clase, uno como profesor tiene que dar todas las facilidades y apoyos. Entonces, yo acá les quiero hacer una invitación a que sean ustedes, en el fondo, llamémoslo así, sean ustedes partícipes o copartícipes de su propio aprendizaje. Participen, pregunten, consulten. No sean actores pasivos, no se queden con lo que yo voy diciendo, sino que ustedes vayan pensando, vayan razonando
vayan asociando, porque si ustedes se mantienen activos y pensantes durante la clase, van surgiendo dudas. Uno cuando no está atento, malamente o muy poco probable va a tener dudas. En cambio, si uno está atento, atenta, las dudas van a ir saliendo y el que tiene dudas significa que está aprendiendo. ¿Ya? Así que es una sugerencia de su profesor para todos ustedes. Bueno, acá tenemos el segundo esquema, que es la radiación característica. Y no sé, de repente, ¿alguien me quiere explicar la radiación característica? Puede ser de repente la misma Valentina Arias, que tiene 0,3 puntos para la prueba. Sí, profe. Dale, a ver, te escucho. Por lo que me acuerdo, que venía un Espérate, electrón. espera, escúchame. Siempre, y esto es para todas y todos, siempre con una actitud segura. El día de mañana te va a tocar ir a tu internado y lo más probable es que te vayan a preguntar de algo que tampoco te puedas acordar mucho porque lo viste hace tiempo. Pero uno tiene que tener una parada ganadora. No digo avasalladora, no estoy diciendo no humilde, sino que una parada que demuestre seguridad. ¿Ok? Entonces, Valentina, ¿cómo partiría su respuesta? Yo no he dicho nada. Ya, entonces, Valentina, cuéntenos, ¿de qué se trata la radiación característica? En que viene un electrón proyectil y ioniza un electrón del átomo de la capa interna, de la capa K. Espérate, Este, espera. ¿Ioniza un electrón sí, o ioniza el átomo? El el átomo. átomo, El átomo. Ojo, ojo con eso. Ioniza el átomo, que como consecuencia tiene arrancar el electrón. ¿Vale? ya. Dele de nuevo, hija. Ya viene un electrón proyectil, ioniza el átomo, eso significa de que va a sacar un electrón de la capa interna de la capa K. ¿Vale? Y al estar ionizado, obviamente el átomo no le gusta estar en ese estado y Ya. va a tratar de conseguir su estabilidad, por lo tanto Perfecto. un electrón de la capa externa va a ocupar a ese espacio que dejó el electrón que salió. Es decir, se va a generar un reordenamiento en las Un capas reordenamiento. electrónicas, ¿cierto? Sí, Vale. y ahí va a haber una diferencia de energía y la Ya. diferencia de energías que va a tener va a emitir un rayo X característico que va a tener esa energía, esa diferencia de energía. Vale. Mira, ahí está el esquemita. Muy bien, muy bien. 0,3 puntos para usted. Gracias. No, nada que gracias si se lo ganó. Ahí está el esquema, se va el electrón, se reordenan los electrones, ¿cierto? Hay una diferencia y sale una onda electromagnética que tiene las características de ser un fotón X. ¿Vale? Lo otro importante es entender que dependiendo de la intensidad que vayan teniendo los rayos, los electrones incidentes, en este caso, ¿dónde inciden los electrones a todo esto? A ver, ¿dónde se producen los electrones en un tubo de rayos X? ¿Cómo se llama esa parte? El cátodo. Átomo. En el blanco del ánodo. Ahí se generan los electrones, en el blanco del ánodo. En el cátodo. No, usted no En el había dicho cátodo. los En rayos el X. filamento del En el filamento, profe. A veces que había dicho los rayos X. filamento por la Muy bien. termoiónica. Emisión Perfecto. Por termoiónica. emisión termoiónica. A ver, ¿quién fue la última persona que habló? Creo que yo, no estoy seguro si José o yo. No, usted no, porque ya su voz me la conozco. Don José. Ya, fue Profe, José yo. Carlos. Hola, José. Ícaro Flores. El Ícaro, sí, fue El el Ícaro. último que escuché. El Ícaro, ya, vale. Ícaro, cuéntanos, por Hola, favor. profe. Hola, hijo, gusto saludarte. Ícaro, cuéntanos qué significa ese concepto termoiónico. Es como, a ver, es cuando en un filamento se aplica una diferencia de potencial a tal punto que el filamento se calienta
al estar con una temperatura tan alta empieza a emitir electrones, por decirlo así. ¿Vale? Es decir, empieza a haber un desprendimiento de los electrones, Sí, sí. y ese desprendimiento de los electrones no es que lo esté eliminando, sino que es una suerte de excitación de los electrones y quedan menos ligados a, en este caso, a sus respectivos niveles. Y después, para que te ganes 0,3 décimas para la primera prueba. Después, ¿qué hay que hacer para generar que esos electrones viajen al cátodo? Ahí se le aplicaba la diferencia de potencial, po, Vale, perfecto. ¿Y esa diferencia potencial qué hace a los electrones? que aumenten su velocidad, su energía cinética, y al momento de incidir en el blanco del ánodo, generar, o sea, generar los rayos X, po. Es decir, generar los rayos X a través de su propia desaceleración, que es producto de la deflexión. Ojo, entonces, no hay un choque como nosotros lo entendemos, un choque hace un golpe, sino que hay un cambio de dirección, deflexión de los electrones. ¿Ok? Ese es el concepto, deflexión de los Ya. electrones. Muy bien, hijo, muy bien. 0,3 décimas para usted, don Ícaro Flores. Sí, Ícaro Flores. Perfecto, muy bien, Ícaro. Ya. Muchas gracias. No, de nada, gracias a usted por participar. Ya, a este gráfico quería llegar yo. Este gráfico es muy, muy interesante, y se ve algo tan simple, tan sencillo, pero tiene intrincado una serie de información muy, muy relevante. Bueno, tenemos por una parte, ¿cierto?, el eje Y y el eje X, donde en el eje Y tenemos la intensidad, que si yo les pregunto, a ver quiénes están, a ver quiénes están. Si yo le pregunto, a ver, Yubitsa Peña, ¿hija está? ¿Aló, Yubitsa? Sí, profe, dígame. Hola, hija, buenas tardes. Buenas. Yubitsa, cuéntanos, ¿qué es el concepto de intensidad? Explícalo en palabras sencillas. La intensidad hace referencia a la cantidad de fotones que se van a encontrar en un cierto tiempo determinado y en un área Maravilloso, determinada. maravilloso, maravilloso, muy bien. Esa es la intensidad, ¿cierto? El número de los fotones, excelente. No confundir intensidad con energía, ¿vale? Muy bien. Entonces tenemos esa cantidad de fotones en función de qué cosa? De la energía, de la energía. Entonces, esta es la energía que tienen los fotones, y cuántos de esos fotones con esta energía lo veo acá al ladito. Y acá nosotros tenemos una curva donde hay unos picos, donde esa curva es la radiación, que es la radiación de frenado, es la radiación que permanentemente se está produciendo. Es relevante entender que cuando ustedes generan un haz de rayos X, el kilovolt peak que ustedes están colocando, en teoría debiera ser la mayor energía que ustedes van a encontrar de ese haz. De ahí para abajo se genera el haz. Y esos pics que saltan acá es la radiación característica, que desde el punto de vista de su generación tienen valores que son fijos. ¿Fijos de qué cosa? Fijos del elemento que se esté utilizando, en este caso como blanco. ¿Alguien me puede contar, si sabe, la radiación característica en un principio, para qué técnica imagenológica se utilizó? ¿Qué técnica imagenológica necesita kilovolt bajo?
¿Pacientes pediátricos? No, Dental. no. Más bajo todavía, en términos de kilovolt. Mamografía. Muy ¿Paciente bien. pediátrico? No, mamografía. Mamografía, ¿ya? Recuerden ustedes que en la mamografía, o capaz, no, pues no saben, pues no han tenido mamografía. Pero en mamografía máximo se usan kilovoltajes de 35 kV, ¿ya? Porque ahí el tejido es muy homogéneo, muy homogéneo. Y si yo le coloco un kilovoltaje muy alto, voy a atravesar todo, ¿vale? ¿Y por qué no en pediatría? Porque en pediatría y en general todo lo que es radiodiagnóstico osteoarticular, tú mínimo tienes que usar 45-50 kV, si no la penetración no te va a servir para nada, ¿ya? Entonces, miren, esto es súper importante, estas curvas. Y miren, ¿qué pasa acá entre esta curva y esta curva si mantienen los mismos picos de radiación característica? ¿Qué le habrán aplicado a un haz que quedó como este otro haz? ¿Algún material que lo atenúe? Excelente, muy bien, muy bien. Desde el punto de vista práctico, cuando uno aplica un material, y el concepto que lo usó correctamente, Nelson, ¿cierto? ¿Habló? Silvio, profesor. Silvio. Sandoval. Oh, ya, gracias Silvio, que tiene la voz parecida a Nelson. Silvio Sandoval. Participó. Lo que sucede es que cuando yo filtro algo, genero una atenuación. Y ese es el concepto correcto cuando nosotros hablemos de la disminución de la intensidad de la radiación, el haz está siendo atenuado. Y ahí vamos a nosotros conversar y vamos a discutir que ese fenómeno de atenuación a su vez está dado por dos procesos, que uno son los procesos de absorción y los otros procesos son de dispersión. Pero acá en lo concreto, un haz va a verse disminuido en su intensidad, pero en promedio, ojo, el haz se va a volver más penetrante. Porque desde el punto de vista de la atenuación de la radiación, ¿qué fotones se ven más atenuados? ¿Los fotones que tienen poca energía o mucha energía? Poca energía, exacto. Entonces, yo voy atenuando, voy eliminando de ese haz los fotones que tienen menos energía, y si bien es cierto, me voy quedando con menos fotones en general, disminuyo la intensidad. Si yo pudiera contabilizar la energía de los fotones que me van quedando en ese haz se vuelve más penetrante. No es que se genere mayor energía, ojo, sino que los fotones que van quedando, en promedio, son más energéticos. Y eso es importante que ustedes vayan considerando, porque recuerden que estamos en el curso de protección radiológica, y lo que nosotros estamos buscando es justamente hacer más seguro el uso de las radiaciones ionizantes. Y con esto vamos a terminar esta parte de la presentación el día de hoy, y que tiene que ver con las propiedades de los rayos X. Lo vamos a comentar ahora brevemente y lo discutimos en la próxima clase, y aparte ustedes también lo están discutiendo en la ficha que están entregando en forma grupal. ¿Qué propiedades tienen los rayos X? Tiene propiedades de penetración, ¿cierto? Que están dadas por todas estas características que van a influir en aquello. Tienen los fenómenos de luminiscencia. Tienen efectos fotográficos. Tienen efectos de ionización de gases. Ojo con este efecto de ionización de gases, que gracias a ese efecto de ionizar los gases, fue la primera manera de cuantificar y darle un valor a la radiación. Me adelanto.
la magnitud exposición es producto de la ionización de los gases. Porque cuando yo ionizo un volumen de aire, ese volumen de aire se va a dividir, van a salir un par electrónico, ¿cierto? Y nosotros vamos a cuantificar la cantidad de cargas que se generan. Entonces, la ionización del gas me genera una corriente. Y lo que yo cuantifico, dimensiono y asocio con un valor de radiación, que es el concepto de exposición, es la cantidad de carga en un volumen determinado. Y eso nosotros lo vamos a ver cuando corresponda discutir el tema de las magnitudes y unidades. Y tenemos los efectos biológicos. Esa es una característica que tienen, perdón, es una propiedad. Mira, hasta yo me confundo. Ojo con cuando yo pregunte por característica y propiedad. Lo que estamos viendo ahora son propiedades. Dentro de las propiedades están las propiedades de generar efectos biológicos de los rayos X en general, de las radiaciones ionizantes. Bien. Quiero compartir con ustedes si hay dudas, por favor me las consultan, no hay inconveniente, ¿ya? Quiero compartir con ustedes la plataforma para mostrarles algo. Zoom. ¿Se ve? ¿Se ve, no se ve? Me dicen, por favor. Sí, profe, sí se ve. Vale, gracias. Miren, acá está el nivel de cumplimiento de cada uno de ustedes en la actividad de la plataforma. Y por ejemplo, de la ficha 1, Ari Gallardo no me respondió, ¿vale? Jan Montes Mamani tampoco respondió. Profesor, Sí. hay alguien que le está diciendo que tiene una duda, pero no se le escucha muy fuerte. Ya, hija, dame un segundito. Y de inmediato, deja terminar la idea de esto y le doy la palabra, ¿ya? Entonces, de la primera ficha, por ejemplo, yo también, para ver el funcionamiento de la plataforma, yo me coloqué como alumno, ¿ya? Lo mismo que a la Pía, que es la ayudante. En la ficha 2, ¿quién nos respondió? Rodrigo Figueroa, Ari Gallardo, Fabiola Latorre, Gonzalo Lineros, Jan Montes, Adonis Navarrete, Jan Quesada, Silvio Sandoval, y ese soy yo. ¿Vale? Entonces, ojo con ese punto, chiquillos. Ojo con ese punto, porque recuerden ustedes que yo les dije acá, para aprobar la asignatura, independiente de la actividad sea evaluada o no sea evaluada, independiente de la actividad sea evaluada o no evaluada, yo les... la exigencia es que tienen que cumplir. Entonces, alguien puede decir, no, profe, que yo se la mandé, no se la mandé. A ver, en lo concreto está que no me lo ha enviado. Yo voy guardando todas sus fichas, todas sus actividades en una carpeta, pero esto es lo que a mí me está mostrando el programa, la plataforma. Así que las y los invito a que puedan cumplir. Recuerden que eliminamos el requisito de las fechas. Yo no estoy colocando el tema de las fechas. Si se atrasan con las fechas no hay problema. Pero desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de la estructura organizacional, y pensando en el mejor aprovechamiento vuestro de todo esto, es que cumplan con las fechas. ¿Ya? Cumplan con las fechas. También las actividades evaluadas, yo voy a tener apertura cognitiva y no va a haber problema, ustedes se van a poder atrasar. Pero ojo, fíjense en las actividades que son evaluadas, que puede decir, y dice, si la persona o el grupo se atrasa un día, la nota máxima que puede aspirar es un 6. Si se atrasa 2 días, y así va bajando sucesivamente. Entonces, lean eso, cumplan en tiempo y forma, porque
el éxito del aprendizaje de ustedes se basa en que cumplan las actividades de la plataforma. Entonces, ahora doy la palabra. Alguien quería hacer una consulta que no se le escuchaba muy bien. Profe, era yo. Hijo. Si podía explicar de nuevo a qué usted denominaba propiedad y a qué denominaba característica, Sí, hijo, ¿cómo no? Mira, para sí, tener bien claro eso a la hora de la prueba. maravilloso. Características son las características propias de toda onda electromagnética, es decir, que uno al rayo X le puede describir una longitud de onda, una amplitud y la frecuencia. ¿Vale? Esas son las ¿Ya? características. Y las propiedades, asocia propiedades con qué cosas pueden generar los rayos X. Y las propiedades son los 5 grupos que te nombré al final. Efecto luminiscente, efectos biológicos, ionización de gases, y las otras 2 que están ahí también en la presentación. Gracias. Vale, hijo. No, por favor, a tu disposición. ¿Alguna otra duda, consulta? Oye, hasta que por fin la UTAMED se arregló. No, nos costó, pero ya se arregló la plataforma. Para serle muy honesto, ahí tuve que colocarme duro con los colegas de la plataforma, porque también yo los comprendo. Ellos tienen una disposición extraordinaria, y la cantidad de trabajo que han tenido es mucho, porque también apoyan a otras, no es que solo apoyen el aspecto docente de la universidad, sino que apoyan por la formación que tienen ellos a otras unidades de la administración central. Sin ir más lejos, ustedes saben que yo les conté que estaba trabajando como coordinador de vinculación con estudiantes en la DAE, y también nosotros desde la DAE les solicitamos trabajo de apoyo a plataformas web, actualizaciones, así que estaban bastante superados con el trabajo, pero afortunadamente ya nos actualizaron todo y no debiéramos tener mayor inconveniente de seguir avanzando. Recuerden, el 17 tenemos la primera prueba, ¿ya? El 17 tenemos la primera prueba. Otro aspecto que les quiero comentar que en los reportes me dijeron es algo así como, y puede que se me confunda con metodología, porque como estoy por las 2 asignaturas, pero igual vale la pena porque es atingente a lo que estamos viendo. Algo así como generar espacios de consultas más personalizadas con grupos más pequeños de estudiantes. A ver, ¿alguno de ustedes me ha pedido, profe, juntémonos para responder ciertas consultas? Que yo recuerde, nadie me ha pedido eso, y las preguntas que me han hecho por WhatsApp o por correo electrónico por la plataforma he respondido todo. Entonces, me parece extraño que me planteen a mí el que yo forme grupos más pequeños, si desde un principio yo les declaré que tengo la mayor apertura cognitiva y de corazón de poder adecuarme a esta forma que estamos trabajando. Entonces, yo jamás me he negado ni me voy a negar a poderme juntar con ustedes en un horario distinto. Lo que sí yo no voy a hacer es preguntarle a uno por uno, porque son adultos, ¿cierto? Son adultos. Oye, ¿necesitas que yo me junte contigo? Sí, lo estoy explicitando acá en la clase, queda grabado. Lo que ustedes tienen que hacer es decirme, profe, y mándenme un correíto, un WhatsApp, o me llaman, o por la plataforma. Si quieren, nos juntamos en otro horario con grupos más pequeños. No tengo inconveniente. Pero tiene que salir de ustedes. ¿Entienden? Entonces, eso también se lo planteo, y yo creo que, si bien es cierto, no todos me conocen de antes, la mayoría recién me está conociendo, pero en este mes y tanto, casi 2 meses que estamos trabajando, yo creo que he dado muestras concretas de lo que yo estoy diciendo en términos de mi disposición para trabajar con ustedes, así, porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es cómo actúo. Y cómo he actuado, a nadie de los que me ha preguntado, ha consultado por WhatsApp, por lo que sea, no respondió. Es decir, yo estoy acá para ustedes, pero ustedes me tienen que consultar a mí.
Se comprende, ¿cierto? O capaz no estoy siendo claro. Por favor, si alguien me pudiera retroalimentar, si está claro el espíritu con el cual yo le he manifestado que me quiero vincular con usted en esta asignatura. Se lo pregunto a Francesca, que es como la delegada de usted. Francesca, ¿hay alguna duda que haya en el curso en relación a que me puedan consultar cosas? La verdad, profe, a mí los niños no me han dicho nada hasta el momento. O sea, lo único que discutimos fue el tema de cómo realizar las clases, que creo que lo resolvimos rápido y yo se lo dije a ustedes. Y después no me han dicho nada, pero si ellos quieren decirme algo, yo no tengo problema Perfecto, perfecto. en hacérselo después llegar a usted, pues, obviamente. Obvio, y para eso están los reportes, que ojo, no es obligatorio que ya lo hagan, los reportes, es lo único de la plataforma que no es obligatorio que tengan que hacer. Pero lo que no puede pasar es que me pidan cambiar el cómo estructuramos el desarrollo de la asignatura. ¿Me cachai? Ustedes me pidieron que yo hiciera clase, estoy haciendo clase y doy espacio para preguntas. Sí, el tema que yo les planteé es que hubo una consulta, una sugerencia de generar grupos de trabajo más pequeños para responder consultas. Pero ustedes me tienen que consultar a mí, pues, no yo a ustedes. No sé si me explico. Francesca. No sé si quiere que se los plantee a los niños, porque No, igual pero- hay poquitos conectados. No Es sé. que, perdón, no hay poquito, hay 24 alumnos y las cosas se resuelven acá, ¿vale? Entonces, de los 24, a alguien yo no le he respondido lo que me consulta. Veo a la Rosita que quiere hablar, parece. Profe, Hija, yo le quiero hacer una crítica constructiva, pero no nada que ver con este tema, con otra cosa. todas las críticas son una posibilidad de crecimiento. Así que no hay ni constructiva ni destructiva. La crítica Ya. es crítica y yo la tomo cuando vengan de ustedes, que son mis alumnos, por los cuales yo me debo, siempre lo voy a tomar a bien. Así que despreocúpate por eso. Yo Dele. lo que pasa es que estamos con harta carga y estoy un poco colapsada porque usted pone los dos foros de Prote y Método el mismo día y la guía de Prote y Método el mismo día. Entonces no sé cómo, si se pudiera separar un poco o no sé, ver eso, ¿se podrá? Súper, hagamos lo siguiente y no nos compliquemos. ¿Qué está más complicado? ¿Con Prote? Sí. Pero mira, hagamos lo siguiente, como no hay fecha No sé si mis compañeros están de acuerdo en realidad, pero es como personal. No, está bien, pero mira, hagamos lo siguiente. Demos tanto en el foro de protección como en la guía, en la ficha 3 de protección, demos 3 días más, no tengo inconveniente alguno. Y en método también, mañana tenemos clases, también demos un par de días más, y yo me voy a preocupar que los módulos 3, 4 y 5 de cada una de las asignaturas, las actividades no se solapen, pero en algún momento van a estar muy cerca. Ya eso es lo que yo me puedo comprometer, Rosita, y dar las facilidades para las actividades que están ahora. Ya, gracias, profe. No, por favor, sí. Cuando yo les digo que acá hay apertura, que lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan, es de verdad, pues no es discurso, sino que es acción pura y dura, ¿ya? Para que quede claro cómo es el tema. ¿Profe? Hijo. No sé si fui yo el que enteré, porque en el reporte lo hice ayer el de, no recuerdo si fue de protección o de método. Y dentro de la alternativa daba una sugerencia que podría hacer para la segunda unidad, pero fue ayer en la noche, no creo que ya hayan llegado arriba, que sugerí que una buena opción sería hacer grupos, pero como para la segunda unidad, no que fuera necesario de antes. Por eso yo lo hice ayer en la noche. Ya. Yo pensé que eso lo veía usted nomás. Yo lo veo, si yo lo estoy viendo. ¿Ah? Pero si yo lo veo, no ¿qué me más refiero lo que no, que como dice usted que a ustedes se lo indicaron,
Por eso yo dije, ¿yo cómo voy a hacer lo mío? Porque yo solo hice anoche, fue como una sugerencia, porque como estaba una opción de sugerencia, dije yo, eso podría ser una buena idea. Pero más allá de eso, no era como... Ojo, yo no me acuerdo, ni escribí quién me lo dijo. Yo tomo y yo lo retroalimento internamente. Yo acá, de las retroalimentaciones que ustedes me dan, tengo que decirlo grupalmente y yo jamás voy a dar nombre. Ese no es el espíritu. No, por eso digo que, profe, en la situación que me dio, bueno, anoche aproveché de hacer los reportes. Y ¿Ya? hice el reporte creo que de protección. Vale. Y dentro había una sugerencia como para mejorar la siguiente unidad. Y digo, encontré una buena idea hacer grupos, pero como sugerencia, ni siquiera como que fuera algo que no, que este profe, no, nada que ver. Pero te digo algo, tranqui, tú estás en la libertad de plantearlo y está correcto. No, acá Por no, eso, no es que está como malo. usted dijo, No, profe, igual lo sentí como que lo habían, como que a usted le habían dicho que había que hacerlo y que como nosotros no se lo pedíamos, no, en ningún momento está al menos esa actitud de que usted siempre nos apoya y nos da las facilidades que podemos, nos responde cuando le preguntamos algo, así que nada que criticar en ese aspecto. no, súper, súper, sí, cero rollo, no hay inconveniente alguno. Y como les digo, acá el espíritu es un espíritu de trabajo en comunidad, un trabajo colaborativo. Y ahí también yo les quiero hacer una invitación, y por eso es que yo estoy promoviendo el trabajo grupal. Apóyense entre ustedes. Cada uno es una realidad distinta. Hay algunos que tienen más facilidades y menos facilidades para poderse comunicar y trabajar hacia distancia. Apóyense, colabórense. Ese es el espíritu. Nosotros como tecnólogos médicos siempre vamos a trabajar en equipo. Por lo tanto, empiecen a practicar desde ahora, de que están chiquititos, de que se están formando. Así que, bueno, yo quiero dar por terminada la clase. No sé si alguien quiere hacer algún Profe, comentario más. yo tengo un puntito. Sí, dale. Ay, pero no, dale tú. Te espero. Dale. Bueno. Ya ven. Eso igual de la ficha que estaba hablando, porque me di cuenta que la próxima semana tenemos 2 fichas de métodos y aparte de la ficha de prote de cátedra. O sea, son 3 fichas que hay que entregar en ¿Ya? una semana. Y no sé si la de método... Pero ese es un trabajo grupal, pum. ¿Me cachai o no? Ese es el punto. Son 2 fichas. Claro. Yo pensé que era una ficha semanal por cada ramo. No, pues que a ver, son 2 ramos distintos y van a haber actividades semanales en cada ramo. Y así como hay actividades semanales en cada ramo, se les van a sumar no sé cuántos ramos más tienen en este semestre. Pero siempre ha sido así. Lo que sí, y voy a ser súper transparente, no pueden pretender que semana por medio hay actividad en la asignatura. Acá tiene que haber un trabajo permanente en el tiempo. No, claro, no, sí, Ojo. no digo que semana por medio, sino que, por ejemplo, bueno, estamos en prote ahora, hay una ficha, está bien, hay una ficha, sí, estamos acostumbrados a trabajar una ficha por semana, pero en método, bueno, debería haberlo planteado mañana, hay 2 fichas en la misma semana, la próxima semana. Hija querida, mañana lo vemos a las 9 de la mañana y con gusto lo resolvemos, Ya. ¿vale? Ya, mejor sí. Ya, Estupendo. perfecto. Vale. Había un joven que quería hacer una consulta. Yo no sé, o sea, también es una crítica. ¿Ya? El tema del foro, encuentro que, bueno, uno trata de poner la respuesta ¿Ya? y primero nos deja poner todas las respuestas completas. Vale. Segundo, las respuestas se ven como no están los tildes, sino que se reemplazan con unos signos medio raros. ¿Ya? Y el foro no tiene un orden, entonces buscar la respuesta de los compañeros es como medio compleja. Vale. Igual me da miedo que, no sé, pues, es que igual ustedes va a evaluar ¿cómo se llama esto? El foro, y digamos que justo, no sé, pues no leyó mi respuesta. Entonces me quedo sin evaluación y... Te cacho. Mira, hijo querido, no, sube. Como que, siendo sincero, no me gusta mucho el foro, me estresa, bro. Eso. Vale, mira, súper. Te voy a mostrar esto. Miren, estoy...
Perdón, me están llamando acá de mi casa. Ese es el problema de trabajar en la casa. Ya, miren, denme un segundo que quiero compartir una cosa. Zoom. Ahí está. ¿Se ve, cierto? Es la plataforma. Vale, la plataforma, Dice miren. Sale Sí, el Zoom, profe. sale el Profe Zoom. está en Zoom. Se ve el Zoom. Vale, gracias. Ahí. Compartir. Entorno virtual. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, profe, ahí sí. Vale. Entonces, miren, yo tengo 160 respuestas. 160. Obviamente, si esto fuera así, uno colapsaría. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en torno a esto? Miren. Yo lo que, y la plataforma, la opción que te da, es que uno va y evalúa a los alumnos de esta manera. ¿Se ve? Nelson Marín, por ejemplo, dice Daniela Pinto, ¿sí? ¿Se ve? Sí, sí, profe. Súper. Sí, Sí, profe. profe, Pol- sí, sí, se ve. Vale, vale. Entonces, miren, tengan la tranquilidad, que cuando yo cierre el foro y pinche acá, me van a salir todas las intervenciones de Nelson Marín. Cuando yo pinche acá, me van a salir todas las intervenciones de la Daniela Pinto. Y así sucesivamente. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no se va a perder ninguna de vuestras intervenciones. Sí tomo lo que me dijo el compañero. ¿Cuál era su nombre, hijo? La persona que recién habló. Benjamín Tavía. Don Benjamín. Benjamín. Sí, estoy de acuerdo con usted que es poco amigable para uno ir pudiendo seguir la idea de todo a la vez. Entonces, yo te pediría el siguiente favor, Benjamín, mira. Compone un correo y voy a dar el... Deme un segundo, dejo acá, de compartir, entorno acá. ¿Se ve, cierto? El mensajero UTA. Ese es mi mensajero, pero usted tiene su propio mensajero. Este es el curso de protección radiológica y dosimetría. Tutor. Usted tiene acceso, al igual que todos, a este tutor o externo supervisor. Este es el ingeniero que está a cargo de la plataforma. Entonces, yo le pediría que le pudiera escribir un correo a él con copia a mí, diciéndole los problemas que usted le ve a la plataforma para que ellos no lo van a solucionar ahora. Nosotros, lamentablemente, en este curso no vamos a tener opción. Pero sí, a ellos le damos la retroalimentación de que, desde el punto de vista del alumno, vemos nosotros como alumnos que hay falencia. Entonces, ayúdame con eso, Benjamín, ¿ya? Para poder enriquecer la plataforma si eres tan amable. ¿Puede ser, Benjamín? Sí, sí. ¿A dónde está el mensajero? El mensajero lo tiene que buscar usted en su propia intranet. ¿Ya? Ah, ya entré. Ya. Exactamente. Y ahí le escribe a esta persona. Bien, chiquillas, chiquillos, ha sido un grato momento el compartir con ustedes. Le agradezco vuestra sinceridad, le agradezco este espacio de aprendizaje mutuo. Y las y Profe, los... le hablo a una- ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Rosita? Sí, le está hablando una compañera por el chat. Ah, ya. María Ignacia dice, entonces no deberíamos buscar otra forma de evaluar que no sea el foro. No, ahí me replantean ustedes y quizás las otras evaluaciones que yo planteé, porque tenía más foro, pero si hay mucha dificultad de parte de ustedes no les satisface, podemos generar otros mecanismos de evaluación que no sea foro. Así que también lo tomo para poder planificar el resto de la asignatura en el semestre. Gracias, Rosita. Gracias, María Ignacia. Bien. Profe, hasta hoy día es el foro de protección.
No, pero el foro sigue, mientras yo no lo cierre, sigue. Así que no se preocupe por eso. Ah, ya. ¿Ya? El foro yo lo tengo que cerrar, si bien es cierto, yo coloqué una fecha, ¿cierto? Pero esa fecha está declarado en la plataforma, pero la plataforma va a cerrar el foro cuando yo desactive el foro. Esa es una potestad mía como tutor. Ah, ya, profe. Ya, así que le damos 3 días más, no se preocupe. 3 días más al foro. Oka, ya pues, dice, es difícil leer las opiniones de los compañeros con esas letras. Sí, yo pregunté y es un problema que tiene la plataforma. Sí, a mí me molesta leer así, dice José Rivera. Más que todo porque se pierde el hilo. Absolutamente de acuerdo. Pero bueno, terminemos este primer foro de la mejor manera posible y me queda claro que hay dificultades y de parte de usted hay opiniones negativas con respecto al foro, dadas sus limitaciones y los problemas que ustedes me están declarando. Así que lo tomo, lo acojo y por favor, Benjamín, escribes para la UTAMED. Ya, chiquillas, chiquillos, me despido, le doy las gracias nuevamente por haber estado conectado a los 23 que terminaron la clase, de 40 y tantos que somos, pero bueno, así es la vida. Voy a grabar la clase y la subo a YouTube. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles, y los que tengo método, nos juntamos mañana. Que estén muy bien, que Chao, descansen. profe. Chao, Chao, gracias, profe, que muy esté bien. amable. Chao, Igual. profe. Chao, Chao, profe. gracias. Profe. Chao.